no solamente en este siglo, pero también en el venidero. Todo eso es lo que Dios hizo en Cristo, en levantarlo entre los muertos, en darle vida, ascenderlo, entronarlo, sentarlo. Es lo que el Espíritu Santo desea aplicar en nuestra vida individualmente y corporalmente como iglesia, para que la expresión de Cristo, la verdad de lo que Dios hizo en Cristo, se exprese a través de tu vida y mi vida. Por eso que nos estamos reuniendo en esta noche y declaro la gracia y el favor de Dios sobre cada uno de ustedes, y le doy gracias a Dios que podemos reunirnos en vivo y en todo color a través del internet en esta noche. Bendigo sus vidas. Sé que vienen muchos de ustedes del trabajo, pero no es un sacrificio, es nuestro deber en esta noche de venir aquí. ¿Por qué? Porque es nuestro privilegio de parte de Dios que Él nos permite no solamente de salvarnos, pero nos permite conocerlos. Dios solamente pudo haber salvarnos y dejarnos sin vida y no darnos privilegios, pero nos da el final de la salvación es llevarnos a una intimidad con Dios. Eso es muy importante, que no confundamos el fin con los medios hacia el fin. La salvación es un comienzo, no es el fin. Dios nos llevó para traernos hacia Él, una intimidad con Él. Por eso nos reunimos como creyentes para poder entender lo que somos en Cristo a través de la palabra de Dios, y podemos reunirnos para aprender, para amar, para apreciar. No podemos amar lo que no conocemos. No podemos tener confianza en Dios si no entendemos el Dios que revela las Sagradas Escrituras. Bendigo sus vidas y declaro que en esta noche el Espíritu Santo va a seguir iluminándonos, y he estado estudiando la doctrina de eclesiología, que es la doctrina sobre la iglesia. La palabra iglesia, como usted sabe, en griego la palabra eclesia significa lo que son llamados o separados. Dios nos separó del mundo, nos separó del primero Adán, nos separó de las tinieblas de ese mundo, de esa fuerza, de esa garras del enemigo. Éramos esclavos del enemigo, del mundo y el pecado, y bajo la ira de Dios, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, el último Adán, el segundo Adán, y nos bautizó o nos injertó en el cuerpo de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora todos bebemos de una fuente, la misma Espíritu Santo, y tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, nos redime. Nuestra redención o nuestra salvación vino a precio de sangre. Por lo tanto, estamos mirando la doctrina de eclesiología, que somos llamados y separados hacia algo. Entonces, en otra palabra, nuestra vida debe ser diferente hoy a lo que era cuando no éramos cristianos. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos dueños y propiedad de Dios. Eso es lo que significa, parte de lo que significa la palabra redención. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, en sí no nos pertenecemos, no somos libres nosotros mismos para hacer lo que queremos. Somos redimidos, somos posesión de Dios, somos la heredad de Dios, somos propiedad de Dios. Realmente somos esclavos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado y de Satanás y el mundo. Ahora somos esclavos de la justicia. Eso es muy importante que podamos entender, porque la salvación no es un fin en sí mismo, es un comienzo, un proceso. Y entonces seguimos con la clase de eclesiología, y estamos mirando las metáforas. Hay más de 60 metáforas, 64 metáforas o más, que la Biblia revela acerca de descripciones de lo que es la iglesia, lo que somos nosotros, o expresiones, son ilustraciones. Una metáfora es una historia, una enseñanza a través de un retrato o un simbolismo que me deja entender la relación que hay entre Dios y su iglesia, Dios y nosotros, para que tú y yo podamos entender lo que Él hizo a través de la obra de la cruz y el resultado de la cruz, y lo que tú y yo estamos supuestos expresar y vivir en. Cómo esa verdad de esa metáfora expresada nos permite caminar en verdad, y cómo la verdad debe expresarse a través de nuestra vida diaria. Entonces, quiero que ahora sus Biblia en esta noche rápidamente a Efesios capítulo 2, y vamos a estar mirando en esta noche nuestro texto, versículo 11 al 22, donde Pablo sigue hablando en esta carta. El tema es el Evangelio y la iglesia, y mirando aquí en capítulo 2 la obra de Cristo en la cruz, y cómo el resultado de la cruz en ser tú y yo redimidos, y cómo ahora
Dios nos trae y hace un contraste. Muchas veces cuando usted lee la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, aún en el Viejo Testamento, siempre tú vas a ver una forma de enseñanza o ilustración que dice, esto es lo que éramos, esto es lo que somos. En hebreo se llama Vayek Homer, que significa un contraste. Esto es lo que éramos, esto es lo que somos. Cristo lo enseñó de esta manera. Muchas veces cuando Cristo enseñaba, y los rabinos también en el primer siglo, ellos decían cosas como, si usted siendo malo saben dar buenos dádivas a sus hijos, cuánto mucho más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se los pide. En otras palabras, ve un contraste. Esto es lo que éramos malos, esto es lo que es Dios. Y muchas veces eso es lo que hace el autor de muchos libros y Dios bajo inspiración inspira a estos autores para darnos un contraste. Esto es lo que éramos en el mundo sin Dios, esto es lo que somos ahora en Cristo por resultado eficaz de la sangre derramada en la cruz o la redención. En otras palabras, que nuestra vida debe reflejar una gran diferencia cuando la verdad de Dios es expuesta a nuestras mentes y corazones a través del Espíritu Santo y nuestro corazón, y ahora voy a usar una palabra aquí muy importante, una palabra religiosa o teológica, pero escritural, que significa nuestros corazones son circuncidados. En el Viejo Testamento vemos que el judío, el hombre, cuando entraba en pacto, el niño era circuncidado al octavo día, implicando que el niño entraba en un pacto. La superficie del órgano del niño humano, del varón, es circuncidado, algo es quitado, sangre derramada, y eso hablaba de que el niño había entrado en un pacto con Dios, el pacto abrahámico. Eso era simbolismo de una marca en lo natural de lo que Dios había hecho en lo espiritual. El simbolismo que tenemos nosotros sería el matrimonio, sería el anillo de matrimonio, donde ese anillo viene siendo una señal externa y visual del pacto que se ha hecho espiritualmente cuando una pareja entra delante de un sacerdote o un ministro en una iglesia para entrar en pacto de matrimonial. Entonces, en el nuevo pacto ahora, los dos simbolismos que tenemos acerca del pacto que tenemos es la circuncisión y bautismo en agua. En otras palabras, el creyente tuyo somos circuncidados de corazón. Dios quita ahora la naturaleza pecaminosa de mi corazón y implanta bajo el acto de regeneración, cuando estudiamos la doctrina de salvación, impone su naturaleza divina en mi espíritu y en tu espíritu. Entonces hay un quitar y hay un poner. Entonces cuando tu vida y mi vida es renovada y regenerada, renovada en la mente y regenerada en el espíritu, a través de estas verdades de Dios, lo que sucede es que hay un efecto en la vida, hay un resultado en nuestros caminar. Por eso es que la Biblia habla tanto de caminar en el espíritu y no caminamos según la carne. Habla sobre que seguimos el espíritu, habla de caminar paso a paso, habla de un resultado de yo aceptar la obra de Dios. Y mi mente, mi conciencia ahora es dominado por esa verdad. En otra palabra, mi conciencia es atada a la verdad de Dios. Mi corazón ha sido circuncidado, ¿ok? Una transformación. Entonces aquí en Efesios 2, estamos mirando ahora un contraste que hace el autor de los Efesios, que es Pablo, a la iglesia. Y recuerda que el Efesio es un resumen de 3 años y medio de fundamento apostólico que Pablo dejó en la iglesia de Éfeso cuando plantó la iglesia, ahí en Hechos 19. Y Pablo por 3 años planta fundamento cuando establece esta iglesia. Y luego, años después, cuando él está en la cárcel, él escribe esta carta desde la cárcel para darle un resumen corto de lo que le enseñó en esos 3 años de fundamento. Entonces aquí en Efesios 2, mira el versículo 11, dice, por tanto, después que habla los primeros 10 versículos de capítulo 2, de lo que éramos sin Cristo y lo que Cristo hizo y Dios hizo por misericordia, terminando el versículo de somos hechura suya, esto es lo que Dios hizo, somos hechura. En el versículo 1 de Efesios 2, Pablo comienza a hablar que esto era como caminábamos en el mundo, muertos en pecados y delitos,
caminamos según la corriente de este mundo, la potestad del aire, eran por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira. Ese era el efecto del pecado y cómo caminábamos. Pero ahora él entra en versículo 4 en adelante, la misericordia y la gracia de Dios y el efecto del evangelio sobre nosotros. Dios totalmente hace un cambio. Al fin y al cabo, Pablo resume 9 versículos y dice, por lo tanto, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos la obra de arte, la poesía, la mano de obra. Somos una creación de Dios que el hombre no impone y no contribuye nada. Tú y yo más que traemos a la mesa es pecado. Y él dice, al fin y al cabo, somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos. Ahí viene la palabra andar o caminar, estilo de vida, que el resultado de nuestras vidas debe ser que la verdad de Dios transforma mi vida. Cuando me someto a esa verdad, la verdad es suprema y única autoridad en tu vida y en la mía. Por lo tanto, ahora hay un resultado en mi caminar, como yo vivo mi vida, no como era antes. Ahora él va a seguir elaborando sobre esto y va a amplificarlo. Y él sigue diciendo en el versículo 11, por tanto, en otras palabras, por resultado que somos hechura y que caminamos ahora en un estilo de vida diferente y que hay un resultado y un caminar que Dios Padre ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo caminamos en otras palabras, hay un caminar, hay una senda, hay un estilo, hay un propósito que ya Dios ha determinado. Él dice, versículo 11, por tanto, acordaos, ahora regresa al contraste, que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Está diciendo ahora que esto era la etiqueta que los judíos nos dieron a los gentiles, que ellos eran incircuncisos. En otras palabras, eran gente sin pacto de Dios. Israel tenía un pacto con Dios. Ellos se sentían como una gente elite especial. Y dice, en aquel tiempo, ahora mira cómo estábamos en el mundo y cómo Dios nos ve. Estábamos en ese tiempo sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, note la condición de un creyente, de una persona sin Cristo en el mundo. Note, sin Cristo, ok, número uno, tenemos una etiqueta por el pueblo de Dios llamada incircuncisión. En otra palabra, no hay ninguna relación con Dios. Entonces, estábamos sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel o todos los derechos y privilegios de ese pacto, extraños a los pactos de la promesa, sin teniendo ni esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, una persona sin Cristo, esto es lo que somos, totalmente bancarrota. ¿Ok? Y cuando tú miras como Dios nos ve sin Él, es triste, es pobre y sin poder ayudarnos. Right? Y esto es lo que éramos sin Cristo, que implica que si ahora Cristo está en nuestra vida, si estamos salvos por gracia y misericordia y estamos bajo un pacto, ahora nuestro resultado por lo que Cristo hizo en la cruz, en él ascender y resucitar y ser entronado, nuestro contraste debe ser como de noche al de día. En otra palabra, ahora esto es lo que éramos, pero ahora esto es lo que somos. Tenemos a Cristo, estamos con los derechos de la ciudadanía de Israel, no somos extraños a los pactos de la promesa, tenemos esperanza y tenemos Dios en el mundo. En otras palabras, mira nuestra nueva identidad, mira lo que tenemos. Ahora, cuando yo soy ignorante a lo que Dios ha hecho y lo que Dios me ha otorgado por medio de Cristo en la cruz, pues entonces voy a caminar con la misma razonamiento de una persona que no conoce a Dios, tratando de rogarle a Dios por lágrimas gigantes y sacrificio de que Dios me haga algo, que Dios me bendiga. Cuando ya Dios hizo lo necesario, nos dio vida juntamente con Él, nos hizo herederos. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñarle a esta iglesia en medio de imperio romano, en medio de que el evangelio está apenas comenzando en el mundo y en el imperio romano pagano. Y era ilegal ser cristiano. Y Pablo dice, mira, estas son las riquezas de nuestra herencia. Esto es lo que Dios ha hecho y esto es lo que debe ser el resultado en nuestro diario vivir y nuestro caminar.
Note que él no está hablando aquí solamente de venir a un culto, cantar aleluya, amén, para que el pastor me bendiga y que Dios derrame un poco de bendición y yo salga de la iglesia lleno del Espíritu y gloria a Dios hasta la próxima reunión. No, en otras palabras, el caminar debe ser diferente porque el contraste es diferente. Versículo 13. Pero ahora, en Jesús, en Jesucristo, vosotros que en un tiempo estábamos lejos, ¿qué lejos? Sin Dios en el mundo, en pura bancarrota. Dice, estábamos lejos, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, Dios nos dio proximidad. Ve, ahí donde usted está sentado, yo veo que Marcos está a una proximidad con su esposa Susi. ¿Ve? Ahí está Iván, muy próximo, una proximidad con su esposa Rosa. Pero Iván no está muy próximo a la familia Quito. Estamos cerca, pero no hay mucha proximidad. Entonces tú puedes estar bien, tú puedes estar bien cerca de una persona, tener proximidad, pero no tener intimidad y no tener relación. Pero nota que Dios nos dio proximidad a través de la sangre de Cristo. En otras palabras, la salvación no es solamente, aleluya, Dios me perdonó mi pecado, gloria a Dios por eso. No solamente que voy a evitar el infierno, gloria a Dios por eso. No solamente que voy para el cielo, gloria a Dios por eso. Pero note que ahora Dios nos dio proximidad a Él. Dice que estábamos lejos, pero ahora nos hizo cercanos por la sangre. Mira el precio, mira lo que causó y nos dio este derecho, la sangre, la vida de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, no de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, gentil y judío, y derribó la pared de enemistad y la separación, es decir, la enemistad, obediendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. Entonces lo que Dios hace ahora es que Él quita la enemistad y Él trae unidad, porque como había una división social entre judíos, la circuncisión, y los gentiles, incircuncisión, o razas o clases, por sea educación o por dinero o por color de piel o qué clase de pelo, si el pelo más lacio o no lacio, todas las cosas que tú y yo miramos que son racismo, que nos separa en clases de jerarquía, como que el ser humano es mejor que otro porque tiene una distinción. Él dice, no, todo lo que nos traía enemistad, Dios, Cristo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho una nueva creación, una nueva raza. En otras palabras, la raza que importa ahora no es si usted es hispano o colombiano o puertorriqueño o venezolano o ecuatoriano o suramericano o dominicano. Todo eso es viejo hombre. Primero Adán, etiqueta del mundo que nos divide, que nos separa. Ahora en Cristo Dios ha hecho de toda esa raza, Él ha hecho una nueva creación, una nueva raza humana, que es el cristiano, la nueva creación. Por eso dice el texto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado. ¿Qué viejo? El viejo hombre, el viejo manerismo, la vieja cultura, todo eso es Adán, todo eso es pecado. Son etiquetas de identidad del mundo. Ahora en Cristo Dios ha hecho una nueva identidad que es superior a nuestra identidad terrenal de puertorriqueño o aún varón y hembra. Interesante. No cambia las funciones y roles, sino que nuestra identidad, lo que nos dividía, ahora es nuestra paz. Entonces, Él trae proximidad y trae unidad. 16. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Note que no solamente Dios quitó el problema de racismo y las barreras culturales y sociales y financieras y educativas, Él también quitó los mandamientos y reglamentos que dividía el pueblo. Porque recuerden, Dios hizo pacto con Israel, pero no hizo pacto con las otras naciones. ¿Eh? Entonces, Él sigue diciendo, 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos. Pues por medio de Cristo, y
los unos y los otros tenemos derecho a entrar o acceso por un mismo espíritu al Padre. Note la próxima cosa. No solamente que nos dio proximidad y nos dio unidad, ahora también nos dio acceso. No solamente tú puedes estar cerca, pero no tener acceso. Tú puedes llegar, una visita puede tener acceso y proximidad al santuario, pero a lo mejor no tiene acceso a mi oficina. ¿Me están entendiendo? Tú no puedes dar proximidad y acceso a tu casa y yo llego hasta la sala, pero tú no me permites entrar a tu recámara de dormir. ¿Cuánto me están entendiendo? Tú me das proximidad y acercamiento a la mesa para cenar, pero tú no me permites abrir la nevera. ¿Cuánto me están entendiendo lo que es acceso, lo que es proximidad? Entonces, yo quiero que te entiendas, mira todo lo que Dios ha hecho cuando estábamos, el contraste, estábamos lejos, estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, sin pacto, éramos hijos del diablo, no teníamos fe ni promesa, estábamos en una bancarrota, en una depravación totalmente espiritual, no podíamos ayudarnos ni ayudar a otros, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. En otra palabra, éramos propiedad del diablo. Y el contraste es que ahora en Cristo nos dio vida juntamente con Él y nos hizo sentar a la diestra y nos dio proximidad, nos dio unidad y nos dio acceso al Padre. Porque el fin de la salvación es llevarnos a Dios, una intimidad con Él. Entonces, Dios, póngase en los zapatos de Dios. Dios hace todo esto y da lo mejor para darnos acceso y darnos todo esto, que es su Hijo, y tú y yo no queremos reunirnos, tú y yo no queremos orar, tú y yo no queremos tener intimidad, tú y yo no queremos estudiar, tú y yo no queremos compartir las buenas nuevas, no queremos aprender de estas profundidades. ¿Ok? Entonces, eso es como un hijo mío diciéndome, Jay o Stephanie, diciéndome, papá, ¿me permites entrar a la casa? Y digo, ¿qué? Papá, ¿me permites dormir aquí esta noche? ¿Cómo? Papá, ¿me permites abrir la nevera? ¿Qué? Papá, ¿me permites comer de las migajas que caen de tu cena, de tu mesa? Hijo mío, tú eres hijo mío por nacimiento. Saliste de las extrañas de tu mamá. ¿De qué me estás hablando? ¿Ves? Entonces, como no entendemos lo que tenemos, tratamos de comprar a Dios por rogando y sacrificio, tratando de alcanzar lo que ya tenemos, porque no sabemos lo que tenemos. Entonces dice, tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Ahora, yo creo que tú entiendas qué difícil era tener acceso a Dios en el Viejo Testamento. Solamente el pueblo de Israel podía entrar al lugar santísimo una vez al año y solamente el sumo sacerdote por sacrificio de un animal, y si estaba mal el sacerdote o mal el pueblo, el sacerdote moría. Solo para buscar mi perdón por un año más. El acceso era limitado solamente una vez al año. ¿Y qué de las otras naciones? No tenían acceso. Y tú y yo tenemos acceso al Padre a través del Espíritu Santo y la obra de Cristo, solamente diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Acceso inmediato. Pero tú y yo no queremos orar. Ve lo limitante que esto se compone cuando nos convertimos religiosos. Y él dice, acceso al Padre por el Espíritu. 19. Así pues, ahora mira el resultado. Así pues, en otra palabra, por lo tanto, el resultado es de este exceso y todo lo que Cristo es eso, ya no somos extranjeros ni forasteros. ¿Cuántos aquí llevan años en esta nación, sea que tengan papeles o no tengan papeles legales, y todavía se sienten como que no son de aquí? Bueno, eso lo determina usted en cómo usted se adopta y cómo usted abraza la cultura. En otras palabras, si usted, aquí voy a decir, esto no está en mi nota, esto está en paréntesis. Por ejemplo, si usted no aprende el idioma de inglés, usted nunca se va a sentir aceptado. Porque usted no quiere aprender lo que une una nación. No es solamente la cultura, es el idioma. No es solamente la comida, es el idioma.
Entonces, si tú quieres sentirte más aceptado, usted tiene que aprender el idioma. Cómo yo me siento, cómo yo me hago ser aceptado en una nación cuando voy? Bueno, yo tengo que aprender su cultura un poco, tengo que aprender su comer, tengo que aprender su hablar. Porque eso es importante para ellos. Entonces él dice, ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Note que ahora él dice que esto, lo que Dios ha hecho, llamado de iglesia, el evangelio, esto es la familia de Dios. La sangre de Cristo me ha puesto en posición de acceso a una intimidad con el Padre, porque esto es la familia de Dios. Otra metáfora de lo que es la iglesia. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular, que es mismo Jesús, el Cristo, en quien bien trabado todo edificio, crece a llegar a ser un templo santo en el Señor, en cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el punto final, el fin de todos estos medios que ha hecho Cristo a través de su muerte, resurrección, ascensión y entonamiento, es que Dios nos dio proximidad, nos dio unidad para que lleguemos a ser morada. Dios está edificando esto llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia, que se está edificando y va creciendo, una construcción en proceso para que Dios sea morada. Tú y yo seamos la morada de Dios. En otra palabra, Dios no quiere visitarte. Dios quiere residir morada individualmente y corporalmente. Eso es lo que Dios, eso es el fin de Dios. Eso es la meta primaria de Dios. Que tu vida, tu cuerpo, tu hogar, tu casa y congregacionalmente, tú y yo seamos la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, intimidad me lleva a una residencia. Que Dios viva 24/7. Dios está haciendo tu vida un lugar donde Él se sienta cómodo y no esté subiendo y bajando. Eso es Viejo Testamento. Dios se iba y regresaba si el pueblo pecaba o no pecaba. Pero en el Nuevo Testamento, tu cuerpo es el templo de Dios, individualmente y corporalmente. Que Dios quiere que Él tanta intimidad contigo, que Él está reestructurando tu vida y la mía, individual y corporalmente, para que tu vida y mi vida sea el lugar de su residencia, su dirección, 24/7. Morada de Dios. No visita. Entonces, nuestra mentalidad religiosa católica todavía es que visita. Bueno, yo voy para la casa de Dios el domingo en la mañana por 1 hora para la misa, sea protestante o católica, para yo visitar a Dios en su casa. Hello, Señor, aquí estoy. Hola, ¿me ves? Estoy aquí. Hello. Vengo aquí para darte la ofrendita y rogarte y decir unas palabritas y cantar lo que me digan, rezo, oro, para que tú entonces, Señor, vea que estoy aquí y tú tire una lluvia ahí del cielo y me bendiga, y yo siento un poco y me quita todos estos problemas y me libere de mi vida y de los problemas que yo tengo, y entonces yo me voy. Yo te visité y hasta el domingo que viene, Señor, ya tengo tu bendición y que esa bendición me dure hasta el próximo domingo. Próximo domingo regreso otra vez, ¿para qué? Para lo mismo, Señor, aquí estoy, tomate asistencia, ¿me ves? Aquí está lo que yo te traigo una limosna, Señor, te ruego, ay Señor, tú sabes, con pena y llanto, Señor, muévete a mi favor, haz lo que yo quiero, tú sabes mi corazón. Entonces tratamos de estar en el negocio con Dios para que Dios baje, me bendiga, yo toque y cambie mis cosas. Entonces yo me voy, es una visita constante, pero dice, no, pero es que esto de visita, esto no es visita, esto es residencia. ¿Ves cómo todavía tenemos esa mentalidad católica en nuestro ser? ¿Right? Y Dios quiere ser morada de Dios en el Espíritu. La pregunta es si tú estás dejando que Dios more. Tú quieres que Dios more. En otras palabras, si Iván me dice, pastor, yo quiero que tú te mudes y more conmigo, yo le voy a hacer la vida de Iván muy diferente a lo que está viviendo ahora. ¿Correcto, Iván? ¿Verdad que sí? No es que me voy a montar en la cama con él.
en su privada, eso allá es con su esposa, ¿me están entendiendo? Pero si él me invita a vivir con todo y me va a ofrecer lo mejor que él tiene, yo sé que mi presencia por más de un día ahí le voy a incomodar, lo voy a sacar de su costumbre, va a comer menos mangú, va a comer menos cosas. Entonces, ¿sabes? Yo voy a impresionarlo y él me va a impresionar a mí porque ahora nuestra vivienda junta va a incomodarnos porque yo estoy acostumbrado a vivir a solas y él también con su esposa. Entonces, él quiere que yo sea más que de visita, porque después que la visita viene, se tiene que ir. ¿Verdad? Y cuando se va a la visita, regresamos a las costumbres viejas. Pero Dios no quiere ser visita. Ay, Señor, visítanos. ¿Para qué? Él quiere ser morada, diga morada. La pregunta es si eso es lo que tú quieres, porque ese es el plan de Dios. Que tu vida individualmente y corporalmente sea morada. Y mira el precio que Cristo da para todo esto. En otras palabras, el precio es Cristo. ¿Y cuál es el premio que recibimos? Cristo. Morada, Dios. Entonces, en mi mente religiosa, lo que yo quiero es, yo quiero la salvación y el perdón, pero yo no quiero el resultado final. Yo no quiero morada, porque si tú vas a estar viviendo conmigo 24/7, eso me va a incomodarme a mí, porque yo sé que el que va a dominar eres tú. ¿Me entendieron? Entonces, yo quiero una visita, porque la visita me incomoda por unas horas o un día, pero se tiene que ir. Dice, yo no quiero ser el copiloto de este barco, yo soy el piloto. Tú te vas al asiento de atrás. A ver, estamos ahí. Okay. Entonces, mire sus notas en esta noche, vamos rápidamente ahora. Estamos en la metáfora del rebaño de Dios. Terminamos la metáfora del cuerpo de Cristo la semana pasada y ahí en sus notas estamos ahora mirando la próxima metáfora que es el rebaño de Dios. Otra metáfora fuerte que el texto y la Biblia nos revela acerca de lo que es la iglesia es el rebaño. Y en el rebaño hay ovejas y hay un pastor. Ahí en sus notas, Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Recuérdase que donde la Biblia fue escrita eran tribus nomáticos donde había muchas ovejas y era una de las maneras más sobresalientes en cómo el pueblo sobrevivía. Pues entonces la relación de oveja y pastor fue ese simbolismo natural, fue lo que se usó entonces espiritualmente para la nación de Israel. Entonces, lo que yo quiero que tú veas ahí en sus notas, número uno, en esta metáfora, es que nosotros somos las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Esta imagen enfatiza que los miembros, ahí en sus notas, de la iglesia son como las ovejas y Cristo y, y les pertenecen. Son las ovejas de Cristo y les pertenecen. Entonces, muy importante, porque aquí las ovejas le pertenecen al pastor. Y el pastor aquí en esta parábola es Cristo. Miren su nota ahí en Juan 10:26 al 29 dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. En contexto, Cristo le está hablando a los judíos líderes fariseos después que Cristo sanó al hombre que fue nacido ciego en Juan 9. Juan 9 y 10 están unidos. Y él dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño y no creyeron que Cristo los sanó al hombre ciego que nació de nacimiento. Este milagro fue tan poderoso porque antes en la historia de Israel, a ese entonces, Dios había sanado ciegos que nacieron con vista y se convirtieron ciegos durante su vida. Pero nunca en la historia de Israel había visto algo documentado que Dios había sanado un ciego de nacimiento. En los escritos rabínicos del primer siglo, se consideraba que una de las señales que el Mesías iba a venir cuando llegara era que iba a sanar uno ciego nacido de nacimiento. Por eso fue que este milagro era uno grande en el contexto de Juan 9, en el contexto de la Biblia, porque es una de las 7 señales en Juan. En Juan habla de 7 discursos y 7 milagros mayores.
y uno de estos milagros es en Juan 10, que es el ciego, nacido de ciego, que recibió la vista. Entonces él dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Esto nos da una seguridad eterna sabiendo que el rebaño que Dios ha escogido, lo que Dios ha salvado, el diablo no lo puede quitar de su mano. Y déjame hacer una paréntesis así. Vamos a leer, vamos a mirar esos versículos aquí muy importantes, porque mira cómo Cristo dice que lo que Él salva, Él lo salva completamente. Y dice que el diablo no lo puede arrebatar cuando Él quiera. Esto es muy importante porque muchas veces la gente tiene en la iglesia esta mentalidad que el diablo puede hacer cosas cuando Él quiere. Y no, número uno, en la Biblia vemos desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo que cuando el diablo quiso tentar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Cuando el diablo quiso tentar a Pedro, tuvo que pedirle permiso a Dios. En otras palabras, el diablo no puede hacer lo que él quiera cuando él quiera. Eso es muy importante. Entonces, mira aquí en Juan 10, porque él dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Note una característica de una oveja de Dios. Oye la voz de Dios. Recuerda cuando estábamos hablando sobre eso, cuando di el video los domingos en la mañana, cuando los chicos estaban tratando de llamar a las ovejas en YouTube y ellos, la oveja ni miró. Pero cuando el pastor de esas ovejas vino y hizo un ruido, las ovejas vinieron hacia él, se acercaron a la voz. Pero la voz del extranjero no escucharon. Y él dice, mis ovejas oyen mi voz. Que implica entonces, si un creyente no oye la voz bíblica de Dios, no es oye y no quiere oír la voz de Dios, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿serán salvos? Hello. Porque si la verdad es que mis ovejas oyen mi voz, lo contrario es verdad. Los que no son ovejas no oyen su voz. Entonces, en contexto, ¿qué está diciendo Cristo? Ustedes, fariseos, no creen el milagro y no obedecen mi voz porque ustedes no son mis ovejas, no me han aceptado. Pero entonces dice, pero los que son mis ovejas, ellos sí oyen mi voz, ellos sí me siguen. Hay un resultado, hay un efecto, hay una obediencia, hay un caminar. Amén. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Note esto. Ni nadie podrá arrebatarlos de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todas y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Eso me da confianza, sabiendo que si yo he puesto mi confianza en Dios, ok, el diablo no me puede arrebatar de las manos de Dios. Míralo de esta manera. Pablo dice así en Colosenses, dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Y sellado con el Espíritu Santo. Colosenses. ¿Ok? Tu vida y mi vida. Emma, vamos a leerlo. Mire Colosenses 4, un momentito. Váyase Colosenses rapidito. Colosenses 4. Perdón, Colosenses 3. Colosenses 3. Mire lo que dice. Mire, vamos a comenzar leyendo el versículo 1, en contexto. Dice, si pues fuiste resucitado juntamente con Cristo, es una pregunta. Si fuimos resucitados con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Porque ya habéis muerto, hablando espiritualmente, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, tu vida está escondida en Cristo y Cristo está en Dios. Tu vida, este pañuelo es tu vida está en Cristo. Mi mano es Cristo. ¿Ok? Tu vida está en Cristo, pero Cristo está en Dios. Entonces dice el texto que somos sellados
con el Espíritu Santo. En otras palabras, para el diablo arrebatarte de Dios, tiene que quitar el sello del Espíritu Santo. Imposible. Número 2, quitar a Dios Padre. Entonces, deshacer a Cristo para arrebatarte de Cristo. Hermano, eso es imposible. Y eso me da seguridad eterna sabiendo dónde está nuestra vida. No importa, pase lo que pase, tu vida está segura en Cristo. A menos que usted renuncie a Cristo y niegue a Cristo, usted no puede salir de ahí. Usted tiene que negar a Cristo y no quererlo más para tú entonces salir de ahí. Fuera de eso, imposible. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Mira el versículo. Dice que tu vida está escondida. En otras palabras, que lo que se debe ver es Dios. Tu vida, la vida vieja, esa vida está escondida en Cristo. Y entonces sigue diciendo, cuando Cristo, vuestra vida, ¿por qué tu vida y la mía está escondida? Porque esa vida fue crucificada y fue circuncidada. Y ahora es de Cristo. Fuimos redimidos. Y ahora mira lo que dice lo que es nuestra vida. Cristo es vuestra vida. Entonces, yo no estoy tratando de alcanzar más de Cristo. Yo no estoy tratando de que Dios me dé más de Cristo. Es que ya Dios me lo dio todo. Cristo es vuestra vida. Él dice, mire, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seremos manifestados con Él. Y esto nos da una seguridad eterna sabiendo mi posición en Dios. Cristo es vuestra vida. Esa es la nueva vida. Amén. Entonces, déjame leerle algo aquí ahora en contexto de esto, de la oveja, y que nada nos puede arrebatar de Cristo y que nadie puede impedirnos y que la oveja sigue la voz del pastor que es Cristo. Mira esta relación bella. Déjame leerle algo aquí que no está en sus notas. Siempre has pensado que es fascinante el hecho de que Dios nos compare con ovejas. Impresionante que de todos los animales que más Dios nos compara es la oveja. No tanto el águila. El águila solamente sale una o dos veces en el Viejo Testamento, pero de todos los animales que más Dios nos compara en la Biblia, no es la gallina, ni es el camello, ni es la mula, es la oveja. ¿Por qué la oveja? Considerando los indefensos que son estos animales, algunas ovejas se vuelven tan pesadas cuando su lana crece que se caen en sus propias espaldas y no pueden enderecerse. Deben quedarse echadas en la hierba con sus cuatro patitas hacia arriba hasta que alguien les ayude a ponerse en sus pies nuevamente. Si alguien no las levanta en 45 minutos después que se caen, mueren, porque el sistema de ellos es tan sensible que cuando están en su espalda por más de 40 minutos pueden morir. Entonces, lo que hace es cuando una oveja se cae así y es indefensa, las otras ovejas las rodean, tratan de ayudar y si no pueden, hacen un ruido para cogerle la atención al pastor de las ovejas para que venga y los ayude. Entonces, ¿qué sucede? Eso habla del contexto de comunidad, de grupos familiares. Que cuando tú te caes en tus espaldas y no te puedes ayudar, necesitas interdependencia, lo que hablamos la semana antepasada, necesitas que un grupo familiar que venga y te ayude, necesita el pastor del grupo, te necesita el pastor general, los ancianos de la iglesia, un líder, alguien que te ayude porque la oveja es indefensa. Pero como no nos relacionamos y no sembramos hacia relaciones de interdependencia, cuando caigo de espaldas estoy solas y nadie está ahí para ayudarme porque no invertí en relaciones. Entonces, algunas veces somos aún más torpes que las ovejas. Nos hallamos de espaldas, pateando de espaldas en el suelo y quejándonos, pero cuando el pastor viene en nuestro auxilio, rechazamos su ayuda. Si solo pudiera patear algo más fuerte o quizá un poco más, nos decimos a nosotros mismos, sea que puedo lograr enderecerme por mi cuenta, y esto es lo que yo quiero que entiendas con la ilustración que hace el autor, que tú y yo no nos podemos ayudar. Necesitamos comunidad, necesitamos un grupo familiar, necesitamos la iglesia, necesitamos la familia de Dios. Somos miembros unos a otros, nos necesitamos. ¿Ok?
Entonces, la Biblia nos compara a una oveja. Somos espiritualmente débiles y dependientes. Nos ahorraríamos mucho dolor si pudiéramos reconocer esto rápido. Podríamos ser una fuerza mucho más poderosa para cambiar este mundo, si solo pudiéramos ver esta realidad claramente. Entonces, no solamente que Cristo es que somos nosotros la oveja, Cristo, número 2, es el pastor. Y ahí en sus notas, la metáfora de Jesús como nuestro pastor nos muestra su amor y cuidado por nosotros. Mire ahí Juan 10, 11 al 14, 16 en sus notas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora aquí me dice las características de un pastor o del buen pastor. Da su vida por las ovejas. Entonces, si tú eres líder y tienes un corazón pastoral, tú vas a dar tu vida por el ministerio, dar tu vida por la iglesia, vas a dar tu vida por la gente bajo tu cuidado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mira la relación. Y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Entonces, aquí hay una intimidad de que él nombra a las ovejas por nombre. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traer. En contexto, Pablo está hablando de el pueblo gentil. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, mira la ilustración que te voy a dar ahora. Nosotros somos el cuerpo y Jesús es la cabeza, lo que hablamos la semana pasada. Somos las ovejas y Jesús es el pastor. ¿Puedes ver el patrón en esto? Hay una relación recíproca. En otras palabras, el cuerpo responde a las órdenes de la cabeza. Y tú no ves un cuerpo caminando sin cabeza, ni ves una cabeza rodeando sin un cuerpo. Imposible. Y ahora hay la oveja y el pastor, que habla entonces de una intimidad, porque ¿qué hace el pastor? El pastor saca la oveja del redil para llevarla a comer y beber y las deja comiendo solas y luego el pastor llama a las ovejas después de comer y beber y las trae otra vez al redil para entonces guardarla ahí en la noche o trae la oveja para ser trasquilada. Cuando la lana ha crecido mucho, él tiene que afeitarla para que entonces el animal produzca. La oveja produce dos cosas, lana y produce leche y tres cosas, y carne. Si la oveja es mala, se mata para que coma el pastor. Entonces, tú estás supuesto a producir como oveja. Entonces, hay una relación. El pastor entonces trasquila la oveja y cuando la trasquila, no se ve muy linda después que la trasquila. Se ve bien fea. Pero si no le quita la lana, si llueve, va a morir. El peso es muy, muy grande y puede caer y se va a herir y puede morir. O si no, mucha lana trae parásitos, trae insectos, trae piojos. Entonces, el pastor tiene que sanar, tiene que curar. Entonces, lo que produce el animal lo puede maldecir si no es administrado el animal. Igualmente con nuestras vidas. Tú puedes producir con tu don y tu vida. Tú puedes producir dinero, producir familia, puedes producir cosas, pero si no administras y administras bien estas cosas, lo que comenzó como bendición puede convertirse en malicia y maldición. Entonces, permítame que un momento, en los últimos 10 minutos de esta noche, permítame entonces ahora mostrarle lo que significa que Jesús es nuestro pastor a través de una comparación entre el pastor y un vaquero. El pastor y un vaquero. Ahora, tú y yo cuando miramos entonces la iglesia, pensamos que el líder o el pastor debe ser como un cowboy, un vaquero, ¿verdad? Que todo lo hace solo. Tu vida como creyente, tú solo lo puedes en Cristo. Tú eres el vaquero. Tú eres el hombre solitario, la mujer solitaria. Pero la relación que Dios nos da en la Biblia de cabeza y cuerpo y de pastor y oveja habla de una interdependencia. Permítame leerle esto en esta noche. Contemplemos el clásico héroe del oeste, el vaquero. Conduce su caballo al borde de un cañón. Su peso sobre su montura. Está cansado ya de seguir el rostro del ganado. El rastro del ganado. Un dedo empuja su sombrero sobre la cabeza y un tirón del pañuelo revela un rostro castigado por el sol y la calor. No necesita nadie el vaquero
Después de todo, él es un vaquero, el clásico héroe americano y suramericano y centroamericano. Ahora contemplemos el héroe de la Biblia, el pastor. Superficialmente se parece al vaquero. Es también un hombre rudo. Duerme donde las chacales aúllan y trabaja donde los lobos patrullan. Nunca está fuera de servicio, siempre alerta, como el vaquero hace de las estrellas su techo y de los pastizales su hogar. Pero aquí está y llegan las similitudes. El pastor ama a sus ovejas. Hay una relación y los nombra por nombre. Y no es que el vaquero no aprecie su ganado, es solo que él no conoce el animal y ni siquiera le agradan. ¿Has visto a alguien una vez una pintura de un vaquero acariciando una vaca? Nunca. ¿Y la foto de un pastor acariciando una oveja? ¿Por qué la diferencia? Simple. El vaquero conduce el ganado a su destino final, que es el matadero. Lo va a matar para comer y vender la carne. El pastor guía a la oveja para ser trasquilada. El vaquero desea la carne del ganado. El pastor la lana y la leche de la oveja. Así que los dos tratan con manera diferente a sus animales. No paran de ser animales. Hello. Somos animales delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? Somos ovejas. El vaquero conduce el ganado. Mire esta comparación. El vaquero conduce el ganado. El pastor guía la oveja. Una manada de vacas tiene docenas de vaqueros. Un rebaño tiene un solo pastor. El vaquero lucha, marca, amarra y arrea. El pastor lidera, guía, alimenta y unge. El vaquero sabe los nombres de los senderos. El pastor conoce los nombres de sus ovejas. Entonces, el problema es que muchas veces lo que tenemos en las iglesias, los creyentes son más vaqueros, son muy independientes. Una actitud rebelde, no son mansos. Y yo quiero que tú entiendas que hay una responsabilidad aquí recíproca. En otras palabras, usted como oveja tiene que saber la relación de usted con su pastor general, con sus ancianos y sus líderes de ministerio. En otras palabras, si el corazón del pastor es transmitido y moderado correctamente a los líderes, pues entonces hay una relación de intimidad, de guiar, de proteger, de alimentar, de trasquilar, para que haya una producción en la vida de la oveja. La oveja produce otras ovejas, la oveja produce carne, la oveja produce lana, la oveja produce leche. Ahora, hay una relación ahora del pastor, porque el pastor ahora no maltrata, no mata, no lleva a la oveja al matadero, no, a menos que es una oveja rebelde que influencia negativamente las otras ovejas. Esa es la oveja entonces que el pastor mata, le rompe las patas o lo mata y se come la carne esa noche. Pero gracias a Dios, en 20 años no mataba a nadie yo en centro público todavía. He llegado cerca, he llegado cerquitita, hermano. Pero todavía, gloria a Dios, en 20 años, todavía no ha matado a la gente que he querido. Pero lo que yo quiero que tú veas ahora es que tú debes ver ahora si tu pastor y pastores y líderes de tu iglesia están haciendo la función en como un pastor le está supuesto ser. Hay una voz, hay una visión, hay una enseñanza, hay una palabra bíblica que se enseña y es la voz que seguimos. El pastor saca, alimenta, el pastor tiene que trasquilar, el pastor tiene que ungir con aceite para sanar de los parásitos el animal, el pastor tiene que inspeccionar la vida de la oveja, el pastor tiene que trasquilar la oveja cuando hay mucha lana, sacar la leche, tiene que ayudar porque es indefensa. Pero ahora eso es lo que el pastor y los líderes ancianos y líderes de ministerio, eso es lo que ellos están supuestos a hacer. Pero ahora mira lo que está supuesto a hacer la oveja. Hay que producir leche, hay que producir lana, hay que producir otras ovejas,
hay que seguir la voz, la visión, el mandato, el texto, la escritura, y hay que ser dirigida al alimento, al agua, hay que ser protegida, hay que seguir. La pregunta es, ¿qué voz tú y yo seguimos? Si esto es lo que vivimos en la vida de iglesia, o somos vaqueros. Y la franca verdad es que yo a veces pienso que estoy pastoreando vaqueros. O sea, tengo que amarrarlo, tengo que ahorcarlo. ¿Me entiendes? Porque no somos dóciles, no somos mansos, no queremos producir, no queremos entrar en esta relación, pero sí queremos visitar un lugar que siempre la bendición de Dios caiga, Señor, que da responsabilidad. ¿Están ahí? Por eso que ahora entonces están las ovejas y están los cabritos, que se parecen a ovejas, pero no son. Amén. Y no nombraba a nadie todavía en esta noche. Entonces, quiero dejarlo ahí en esta noche. No quiero entrar a la próxima, que es la familia de Dios. Somos el hogar de Dios, la familia. Pero yo creo que esta metáfora entre, porque si somos ovejas, la pregunta mía es, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué o quién estamos siguiendo? ¿La voz de quién? ¿Qué visión? ¿Qué mandamiento? ¿Qué palabra estamos? ¿Quién es tu pastor? ¿O cuáles son tus pastores? Y lo lindo que en nuestra iglesia es que como somos una iglesia apostólica, no hay un solo pastor. Mi trabajo es producir otros pastores, producir otros líderes. Por eso queremos muchos grupos y queremos muchos líderes, porque hay una sola voz, que es la voz de Dios, la visión de Dios, la gran comisión, el gran mandamiento. Todos hablamos el mismo idioma, tenemos una misión general, capacitando a personas para que realicen su destino en Dios. Estamos claros en qué, cómo, cuándo y dónde. El problema es que líderes, tanto como ovejas, no quieren ser vaqueros, ¿sí? No quieren seguir la voz de Dios, no quieren reunirse como ovejas, no quieren seguir la voz de Dios. Entonces la pregunta ahora es, si no seguimos la voz de Cristo, pues entonces no somos sus ovejas. Y si usted no sigue la voz de Centro Bíblico, la visión de este pastor y la voz y la enseñanza que yo pongo como pastor general y a los ancianos y la visión que predicamos como equipo, pues entonces si usted no sigue esa voz, pues entonces yo no soy su pastor. O tú a lo mejor asistes a mi iglesia, pero si tú no sigues la voz y obedeces las enseñanzas y sigues las ordenanzas y eres parte de un ministerio y parte de un grupo familiar y que estás para descubrir tus dones, pues entonces a lo mejor tú visitas, pero tú no sigues, no eres mi oveja. Pues si tú no eres la oveja mía y esta es nuestra iglesia, ¿de quién tú eres oveja? ¿Cuál es tu iglesia entonces? ¿Cuál es tu pastor? ¿Me entiendes? Porque yo te digo, mis ovejas oyen mi voz y hay una relación. Pero esto no es solamente llegar un domingo en la mañana, oír un mensaje, me siento con las manos en mi bolsillo, ni me quito el abrigo, porque no hay ni un respeto, ni una disposición. Ni me quito el abrigo, estoy aquí por cumplir, tú sabes. Porque es más, fue que la mujer me empujó aquí. Si no fuera que la mujer me empujara aquí, yo estuviera todavía metido en la cama. Pero mira todo el acceso, mira todo lo que éramos y mira lo que somos por la sangre de Cristo. Tenemos acceso, tenemos proximidad, tenemos acceso, tenemos unidad, tenemos intimidad, tenemos derechos, tenemos privilegios y al fin y al cabo Dios nos lleva a una morada para que Él tenga residencia y nos lleva a una intimidad. Nadie te puede arrebatar de mis manos. Tu vida está escondida conmigo en Dios. Ahora, cuando ya estas verdades vienen a ser autoridad y toman preeminencia en tu vida, en tu vida, en la mía, eso debe de afectar nuestro camino. Cuando estas doctrinas fundamentales y básicas vienen el pan de cada día y controlan mi vida y mis valores y mis prioridades, entonces ya yo no vivo como el mundo. No es una opción, es un mandato. ¿Cuánto me están entendiendo?
Pero mi pregunta es si usted es oveja o eres vaquero. Amén. Yo creo que en el próximo viaje yo voy a llegar con una gorra de vaquero. Y voy a ser como John Wayne. ¿Usted quién es John Wayne? ¿Verdad que sí? El vaquero americano, norteamericano. O si no, voy a ser como Cantinflas, vestido de vaquero, porque no sé qué más hacer. O Chespirito, no sé qué, no sé cómo me voy a vestir, porque si no entendemos el diseño de Dios, vamos a cambiarlo. Y si no acepto el diseño de Dios, pues a lo mejor yo no soy oveja de Dios, porque mis ovejas oyen y siguen mi voz, mi mandato. ¿Cuál voz te escucha? ¿Cuál voz escuchamos? ¿La voz de Dios, el diseño de Dios, o la voz del mundo, o la voz de mi propia carne? Y esto es lo lindo de lo que hace sana doctrina. Sana doctrina me permite y me protege y me ayuda, número uno, cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? Porque la gran comisión es ir a ser discípulos, bautizando en el nombre del Padre e enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En otras palabras, hay una obediencia. Si yo no sé lo que es la doctrina de Dios en la Biblia, pues entonces, ¿cómo yo puedo obedecer a lo que no conozco? Próximo, la doctrina me permite vencer las malas ideas en mi vida porque el pecado ha torcido y depravado mis ideas de Dios, el mundo y otros. La doctrina me corrige y nos permite hacer mejores decisiones cuando preguntas sobre la doctrina de Dios vienen en mi vida y entonces nos ayuda a crecer en confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco más de Dios y lo que Dios ha dicho en su palabra, la sana doctrina, me permite tener una fe basada en conocimiento y no emoción. Bueno, es que yo creo, yo siento que Dios es así. No, 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 no. Eso es muy abstracto, eso no tiene sustancia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe necesita entendimiento para yo poder ejercer una confianza sobre algo. Y cuando yo no tengo la doctrina de Dios claro en mi vida sobre todos los temas que Él habla en la Biblia, yo no puedo confiar en Dios cuando no lo conozco como Dios es revelado en la palabra. Imposible. Es una fe ciega. Y la fe ciega hará que tú caigas en el hoyo. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo oro que esta verdad en esta noche, esta metáfora bella que hablé en forma de cápsula, pero que Dios habla tanto sobre la relación de pastor y oveja, que tú y yo podamos entender. Leas en esta noche Juan 9 y Juan 10 antes de dormirse, para que tú veas en contexto cuando Cristo habla que yo soy el buen pastor. Y él dice, yo doy mi vida por las ovejas y el ladrón es el que viene para matar, hurtar y destruir. Y en contexto, el ladrón ahí no está hablando del diablo. El ladrón ahí es el líder religioso que no quiere someterse a Cristo y aceptar el liderazgo y el reinado y la autoridad de Cristo dado por el Padre y quiere entonces acercarse a Dios por otra manera, quiere brincar la verja, pero no quiere aceptar a Cristo como único Señor y Salvador. Ese es el ladrón, es el que viene para matar, hurtar y destruir. Y ese es el contexto de Juan 10, que es Juan 9. Y yo oro que de veras nosotros podamos mirar nuestras vidas en esta verdad tan simple pero tan profunda, que Él es nuestro pastor y que nada podrá arrancarnos de la mano de Dios. Pero hay una relación de intimidad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué seguimos? ¿Cuál voz escuchamos? ¿Cuál es el rebaño en el que Dios nos ha plantado? Y pare de tratar de hacer esto a solas, en una vida independiente. Necesitamos unos a otros, necesitamos la vida de comunidad, necesitamos un grupo familiar. Si tú no eres parte de un grupo familiar, yo te voy a decir ahora, tú no vas a llegar muy lejos en las cosas de Dios, porque tú necesitas a otros para que te apoyen, te exhorten, te estimulen y te ayude a desarrollar el don que tú tienes, porque ese don es para ellos y viceversa. Oremos en esta noche. Padre, gracias
por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que podemos, Señor, realmente estudiar tu palabra y mirar una verdad tan simple, pero qué profunda. Tú eres el buen pastor y tú diste tu vida por tus ovejas y nada podrá arrebatarnos de tus manos. Tenemos seguridad eterna en Cristo. Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos que tenemos que seguir tu voz, que tú somos indefensas sin ti, que solo tú puedes guardar, proteger, trasquilar, limpiar, liberarnos de nosotros mismos y de nuestros enemigos. Padre, yo bendigo en esta noche cada vida. Ayúdanos en este día a entender con claridad y certeza la verdad que tú eres y somos el rebaño de Dios, que tú quieres producir a través de nuestras vidas, que estamos supuestos a seguir tu voz y estar en comunidad con otras ovejas. Bendigo cada estudiante en esta noche, declaro que esta verdad, no solamente los que están en la nave, pero los que nos ven por internet en esta noche, donde quiera que estén, sean en Corona o en Sudamérica, Centroamérica, donde quiera que estén sintonizados, que esta verdad de que Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que nada nos pueda arrebatar de nuestras manos, que podamos entender que Dios está en control de nuestra vida, que eres soberano y providencial, pero que hay un propósito, hay un destino, hay una relación, que Dios nos ha dado acceso, nos ha dado proximidad, Dios nos ha dado unidad, Dios nos ha hecho y nos quiere hacer la morada de Dios en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, son bendecidos.